Hola, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Me escuchan? Sí, señorita, buenas noches. Sí, buenas Buenas noches. noches, ¿qué tal? Bienvenidos todos. Les doy la bienvenida a esta mentoría del día de hoy, de jueves. Tenemos una mentoría, como ustedes saben, cada cierto tiempo para poder orientarnos en diferentes temas, en también consultas que ustedes tengan acerca de nuestro curso de comunicación y lenguaje. Y el día de hoy, ¿qué tal, Helga? Buenas noches. El día de hoy vamos a tener un tema por el cual usualmente me hacen preguntas y me parece importante poder aclararlo, sobre todo para nuestros niños dentro del espectro, ¿no? Porque si de por sí en un niño neurotípico con un desarrollo a nivel de conciencia fonológica, que es el tema del día de hoy, ya hay algunas dificultades o podrían presentarse ciertas dificultades para nuestros niños dentro del trastorno espectro autismo, incluso se vuelve un poco más complejo, ¿no? Entonces, a ver, los leo el día de hoy. Cuéntenme, ¿qué es para ustedes la conciencia fonológica o qué conocimientos tienen ustedes acerca de la conciencia fonológica? La conciencia fonológica es, ¿no? A ver. Buenas noches, Marlene, Milagros. Les doy la bienvenida a todos. El día de hoy les comento que nuestra mentoría dura 1 hora aproximadamente, así que vamos con el tema de responder preguntas e ir directo a lo que vamos a aprender el día de hoy, ¿no? Em, a ver, los leo. Son sonidos de cada fonema, muy bien. Es el procesamiento de los diferentes sonidos o cómo nosotros lo vamos a relacionar con diferentes fonemas y grafemas, ¿no? La comprensión de las palabras, muy bien, Helga. La conciencia fonológica también tiene que ver con vocabulario, con el procesamiento de las palabras, sílabas o fonemas, ¿sí? Bien, bien, veo que varios de ustedes ya tienen una noción previa. Jessica nos dice que los niños conozcan los sonidos de las palabras. Muy bien, excelente. Bien, veo que tenemos ya un conocimiento previo acerca de la conciencia fonológica. Para aquellos que no lo tienen, lo voy a decir de una forma sencilla. Es una habilidad metalingüística que se centra en el componente fonológico, ¿sí? Es una habilidad metalingüística, es decir, si bien tiene que ver con lenguaje, con el tema de asociar los fonemas, con los grafemas, los sonidos, las palabras, etcétera, al ser metalingüística quiere decir que tiene cierto proceso superior cognitivo en el cual el niño, en este caso, va a discriminar, asociar, ¿no? Y va a ser un proceso cognitivo superior. Meta quiere decir también que es interior, es decir, cada persona la desarrolla a su ritmo y a su forma. Bueno, asociada, ¿no?, con la lingüística que tiene que ver con los sonidos, en este caso los fonemas, ¿no? Esta habilidad permite a los niños reconocer, identificar o manipular las sílabas, ¿no?, que constituyen las palabras. Y es importante por ello tener en cuenta que la conciencia fonológica tiene que ver con palabra, con sílaba y con fonema. Para aquellos que recién están entrando en el campo lingüístico o terapéutico en este sentido, bueno, palabra ya sabemos que son las palabras, sílabas también, y fonemas son todos aquellos sonidos que forman de repente una sílaba, ¿no? Por ejemplo, es un fonema, o es otro fonema, ¿sí? Es un fonema, ¿no? Ese sonido aislado. A eso nosotros los especialistas, los terapeutas, le llamamos fonemas. Entonces, si se dan cuenta, en la adquisición regular del desarrollo, va como en una jerarquía, ¿no? Primero el niño distingue las palabras. Cuando yo le digo Juan, es una palabra, el niño voltea y la reconoce. O cuando le digo, por ejemplo, pan, ¿no? Agua, van adquiriendo el reconocimiento de ciertas palabras asociándolas a un concepto. Posteriormente van a pasar a reconocer las sílabas, ¿no? Mariposa, ¿no? Entonces, mariposa. Ah, mariposa empieza con ma. Y mamá
Mamá también empieza con ma. Esto se da de forma espontánea. No es que yo al niño en general le diga, ¿no? Vamos a, no sé, por si acaso la palabra manzana es 3 sílabas. Manzana. Y el niño lo va repitiendo así. Eso se refuerza en las clases de la escuela, pero en general, al momento de adquirir el lenguaje como tal, no hay este tipo de aprendizaje, es más espontáneo y se refuerza en la escuela y el niño lo va disgregando como un conocimiento general, ¿no? Finalmente, ya el niño cuando pasa a una etapa que es la lectoescritura, y es por ello que también es importante esta adquisición o es la adquisición de esta habilidad, el niño va a poder distinguir los fonemas, ¿no? Que empiezan con ciertas palabras o qué fonemas van formando ciertas palabras para poder eh, completarlo, ¿no? Completarlo y asociarlo a los grafemas que posteriormente, principalmente en un inicio en la lectura, posteriormente se van a apoyar con la escritura, ¿sí? Les voy a pedir por favor que silencien sus micrófonos para poder estar todos sintonizados con la ponencia del día de hoy, ¿sí? Así que tengamos en cuenta eso para no distraernos con otros sonidos, ¿sí? Muy bien, entonces la conciencia fonológica básicamente es una habilidad que se va desarrollando. Ahora, ¿qué pasa con nuestros niños dentro del espectro, no? La conciencia fonológica se va dando en ciertos, a ver, estos micrófonos, por favor. No puedo continuar. A ver, vamos a esperar que termine de unirse un último participante para silenciarlo. Ya está. ¿Qué pasa con nuestros niños dentro del espectro, no? La adquisición de esta habilidad se da progresivamente durante el desarrollo y empieza con ejercicios muy simples y va a terminar con ejercicios cada vez más complejos, ¿no? Em, Bien, por un lado, son aquellos ejercicios que son de conciencia fonológica como tal, que son los que vamos a ver el día de hoy, y por otro lado también tenemos aquellos ejercicios que apoyan a la conciencia fonológica, que son todos aquellos relacionados con el vocabulario, que son los que vamos a ver en la próxima mentoría. Pero, en general, se vincula directamente con el desarrollo y el ritmo de aprendizaje del niño. Dentro del espectro, vamos a encontrar diversas dificultades a nivel del procesamiento fonológico, que se puede dar por dos campos. Primer campo o primer frente de dificultad, ¿no? Que el niño tenga verdaderamente una dificultad en el campo lingüístico y en el procesamiento del componente fonológico, ¿no? Entonces, componente fonológico o la conciencia fonológica, como quieran llamarlo, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Que vamos a encontrar niños dentro del espectro que verdaderamente tengan esta dificultad en este aspecto y les sea muy complicado asociar los sonidos a un fonema, los sonidos a una palabra o los sonidos a una sílaba, ¿sí? Entonces, vamos a encontrar esta primera dificultad. Cuando yo hablo de esta primera dificultad es que hay varios niños dentro de la experiencia y los estudios que sí efectivamente les cuesta mucho estos componentes. Pero también vamos a encontrar otro tipo de dificultad que va a interferir con el desarrollo de la conciencia fonológica, que son las dificultades a nivel sensorial, ¿no? ¿Qué pasa si yo, por más que tenga la habilidad desarrollada, me cuesta recepcionar el lenguaje porque no logro discriminar todos los estímulos o todos los sonidos que me llegan, ¿no? Es como si, no sé si alguna vez les ha pasado o imagínense, en todo caso, imaginemos una situación en la que 5 personas nos hablan a la vez, ¿no? Entonces, si 5 personas nos hablan a la vez, yo voy a decir, ok, ¿a cuál voy a captar? ¿A cuál voy a esa persona que me está mirando voy a tratar de hacerle el mayor caso posible. Pero si las otras 4 me siguen hablando, va a ser muy complicado que yo me enfoque al 100% o que logre
captar el mensaje, ¿no? Si hay más personas hablándome o más estímulos auditivos, sensoriales, cargándome o sobrecargándome. ¿A qué? ¿No? Imagínense otra situación en la que estoy sola en una habitación con una sola persona y esta persona me habla, entonces yo me enfoco en esa persona y proceso el mensaje, ¿sí? Nosotros tenemos la habilidad de discriminar estos estímulos, ¿no? Y también algunos no nos llegan tan fuerte, entonces yo puedo concentrarme en un foco y captar el mensaje, procesar los sonidos y por ende procesar las palabras que me van llegando. Pero si yo no tengo esa habilidad y adicional a eso hay una sobrecarga sensorial porque mis sistemas sensoriales no están regulados al 100%, voy a tener dificultades para captar los mensajes por más que mi conciencia fonológica no esté o no esté alterada o no tenga dificultades, ¿sí? Entonces, eso es algo muy importante y lo aclaro porque muchas veces vamos a decir, uy, este niño no aprende a leer, no aprende a escribir, ¿no? Tiene dificultades en tal campo de la lectura, la escritura, las palabras o hasta el lenguaje. Y vemos que el niño a nivel sensorial, cada vez que escucha un ruido, se tapa los oídos, nos da vueltas, aletea sus manitos. Entonces, la prioridad en ese momento del niño no es procesar la de la palabra mamá, sino más bien tranquilizar esos estímulos, ¿no? Como en el punto 2, para poder regularse en el ambiente en el que está. Entonces, por ello, hay que tener en cuenta que estas adquisiciones de estas habilidades se van a ver, voy a decirlo como interrumpidas, obstaculizadas, en muchos casos por los componentes sensoriales que se vayan presentando, ¿no? Entonces, a nivel de trastorno espectro autismo, o como para que lo podamos entender, ¿no? Yo tengo un niño que está neurotípico, que no se encuentra dentro del trastorno espectro autismo, y le quiero reforzar las dificultades que tiene en conciencia fonológica. Y mucha de la bibliografía hay ejercicios hermosos en los que yo le digo al niño, no sé, ah, ¿qué es? Mapa, ¿no? Y el niño te responde, porque estoy estimulando esa habilidad en él. Pero dentro del espectro va a ser mucho más complicado que yo pretenda realizar esos ejercicios y que haya una recepción al 100% o una potencialización de la habilidad en ciertos casos, ¿no? Ya sea por dificultad, que es lo primero que he explicado, o por dificultad a nivel sensorial, que también es lo segundo que hemos explicado. Entonces, hay que tenerlo en cuenta porque, claro, cuando hablamos de conciencia fonológica, se nos vienen los fonemas, los sonidos, pero también hay que tener en cuenta las dificultades y los obstáculos a los cuales nos vamos a enfrentar cuando empecemos a trabajarlo, ¿no? Ahora, sí es importante recalcar que es una habilidad que requiere capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Estos ejercicios, como los que he mencionado, requieren cierta capacidad de análisis y síntesis, ¿no? Entonces, para poder decodificar o identificar palabras escritas, decodificar el lenguaje, identificar los fonemas que constituyen una palabra, es bien importante desarrollar conciencia fonológica. Sandra, y si mi niño tiene estas dificultades, ¿cómo yo voy a empezar a trabajarlo? ¿Cómo yo voy a iniciar, ¿no? ¿Cómo empezar si ya identifiqué que hay estos problemas, ¿no? Y que de hecho yo los he observado en la mayoría de los niños dentro del espectro, ¿no? En una gran mayoría. Entonces, sí es un tema que es necesario trabajar y que muchas veces por darle no por darle valor, sino por trabajar lenguaje, nosotros dejamos de lado ese tema de la conciencia fonológica. De hecho, muchos de las terapeutas del lenguaje también trabajan conciencia fonológica sin asociarlo a una habilidad de lectura o a un programa de lectura, de escritura, porque también les va a apoyar a que el niño identifique los sonidos para poder ejecutarlos, ¿no? Que también es una de las dificultades que tenemos o que podrían presentarse.
Entonces, aquí yo les he dado o les he traído un resumen de algunas actividades de un programa integrado para el desarrollo de la conciencia fonológica, ¿no? Ahí les estoy dejando los autores del programa. Y básicamente son actividades en las cuales el día de hoy vamos a adaptarlas hasta cierto punto, o sea, voy a presentar la actividad y también les voy a decir cómo yo lo trabajo con los niños, con nuestros niños, para que ustedes también puedan tener una idea de la adaptación de cómo se utiliza, ¿no? Pero bueno, hasta ahí en general vemos aquí las actividades, ¿no? Por ejemplo, segmentar para... empezamos con identificar el fonema inicial, ¿no? ¿Con qué fonema, ya sea la la o la s, empieza esta palabra, ¿no? Segmentar palabras en sílabas también. Esa es una clásica, por ejemplo, que trabajan en el colegio, ¿no? Comparar una sílaba inicial, ¿no? Con qué sílaba empieza o con qué sílaba acaba también. Comparar una sílaba final, identificar una sílaba inicial, omitir una sílaba inicial o omitir una sílaba final. Este programa es un programa bastante sencillo de cómo yo voy a trabajar conciencia fonológica para iniciar esta estimulación, ya sea para un lenguaje o también para una preescritura o prelectura, ¿sí? Hasta ahí, queridos participantes, que ya veo que somos varios presentes, 40 ya. Les doy la bienvenida a los que han estado ingresando. ¿Alguien tiene alguna duda sobre lo que he hablado? ¿Alguna consulta? ¿Algo que quieran comentar tal vez? A ver, levanten la mano para poder darles la palabra. A ver, vamos a ver. Mientras voy admitiendo. Muy bien, listo. Al parecer no hay duda, no hay preguntas. Al parecer ha estado súper claro. A ver, acá nos han mandado una pregunta al chat. La edad adecuada para empezar a realizar la conciencia fonológica en un niño es. Muy bien, una muy buena pregunta, querida Elga. Mira, en general, en un niño siempre va a ser la edad adecuada 5, 6 o 7 años, dependiendo de la edad en la que el niño vaya a aprender a leer o a escribir, ¿no? Siempre se hace un poco antes como para prepararlo para este proceso de aprendizaje. Eso dependerá del país en el que se encuentren, ¿no? Por ejemplo, aquí en Perú usualmente se inicia a los 5, 4 años, porque entre los 6 y 7 el niño va a pasar a primer grado, que es la etapa eh, de escritura en mi país. Pero siempre es como un previo, la conciencia fonológica es un previo al proceso de lectura y escritura. Cuando el niño está preparado con buenas habilidades en conciencia fonológica, inmediatamente va a poder empezar a desarrollar estas habilidades mucho más fácil, ¿no? Las habilidades superiores. Ahora, en el caso de los niños con TEA, esa es una muy buena pregunta. Acabo de responder en un caso general, pero en un niño con TEA podemos iniciar estas habilidades en una edad más temprana. ¿Y por qué en una edad más temprana, Sandra? Porque dentro del espectro autismo eh, vamos a ver que hay ciertas dificultades a nivel. Puede ser de lenguaje, a nivel social, a nivel de flexibilidad o a nivel de simbolización. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros chicos usualmente, algunos de ellos logran desarrollar unas habilidades sistemáticas superiores, que es el reconocimiento, por ejemplo, de las vocales, por ejemplo, del abecedario, ¿no? De los números. Pero en general, ahorita como el tema es conciencia fonológica, vamos a enfocarnos en las vocales y en el abecedario. Vamos a encontrar niños que ya las identifican desde los 2 años. Y vamos a encontrar niños que tampoco no lo logran hacer o no tienen esas habilidades, ¿no? Entonces, nuestro punto de apoyo siempre es esta habilidad que el niño va a tener o esta predisposición para aprender sobre las letras o las vocales, ¿sí? ¿Por qué? Porque de ahí yo puedo asociar conciencia fonológica, es decir,
asociar sonido con grafema, ¿no? Para yo poder sacar lenguaje más funcional, ¿sí? Entonces, sí es importante, en el caso de nuestros niños dentro del espectro, si tenemos estas habilidades prelingüísticas o de prelectura, preescritura, de que ya están leyendo, por ejemplo, algunas palabras, entonces sí sería importante empezar a trabajarlo sin importar la edad, ¿no? Yo, por ejemplo, tengo niños de 3 años que ya empiezan, ¿no? A leer primeras palabras, entonces nosotros decimos, wow, qué bueno que tenga esa habilidad adquirida, vamos a potenciarla, ¿sí? ¿Cómo la potenciamos? Con conciencia fonológica para que el niño pueda empezar a asociar e incluso, en muchos de los casos, a emitir las palabras que todavía no está ejecutando, ¿sí? Entonces, por eso es importante dentro del espectro fijarnos en eso. Ahora, Sandra, ¿qué pasa si mi niño todavía no ha desarrollado esas habilidades, sino más bien él no está, no veo que tenga estas habilidades a nivel de lectura, escritura, que no le agradan, por ejemplo, los números? Puede suceder también que no tenga esa predisposición por el camino de letras o vocales. Entonces simplemente esperamos que su desarrollo esté predispuesto, ¿no? Según la edad, para poder empezar a estimularlo, que en este caso es entre 5, 6 y 4 años, ¿no? Dependiendo también de los niveles de concentración que tenga nuestro pequeño. Entonces, esa sería la respuesta, ¿sí? Entonces, a estar bastante atentos con ello, porque sí me ha pasado que hay papás que es como que, mi niño, el niño lee, el niño ya está identificando palabras, y el papá como lo ve de 3 años, 2 años, ¿no? Todavía no lo logra reconocer, ¿no? Entonces, sí nos ha pasado varias veces que ingresa un niño y sale de la consulta y le decimos, señor, ¿usted sabía que su hijo lee? No sabía, ¿no? O sea, no le han prestado la atención porque como todavía es muy pequeño, no lo relacionan con la edad, con el aprendizaje. Entonces hay que estar bastante atentos a esas habilidades para poder potencializarlas, ¿sí? ¿Cómo las vamos a potencializar? Las vamos a potencializar con los siguientes ejercicios, ¿no? Hay diferentes ejercicios que los he asociado o clasificado en estos puntos que vienen con el programa, ¿sí? Y para eso les estoy presentando aquí Vamos a hablar acerca del ejercicio que viene del programa, ¿no? Por ejemplo, el ejercicio que viene del programa dice, vamos a presentar 4 imágenes y estas 4 imágenes van a flashcards, ¿no? Como ustedes también las llaman, imágenes, flashcards, tarjetas. Entonces, vamos a presentar 4 flashcards y la profesora preguntará al niño con qué sonido o fonema empieza la palabra. Por ejemplo, ¿con qué sonido empieza la palabra gato? Y presentas la tarjeta, ¿no? Y es así como el programa desarrolla esta habilidad, ¿no? Espontáneamente el niño responde ante la estimulación y ante el modelo de la profesora también, ¿no? Empieza con ¿no? Eso es como lo trabajaríamos en una forma inicial. Pero yo sé que, por ejemplo, para nuestros niños dentro del espectro, no va a ser tan sencillo identificar el sonido, ¿sí? Entonces, eso hay que tenerlo en cuenta. ¿Cómo yo lo trabajaría o cómo lo trabajamos en el centro? Siempre nos apoyamos de la asociación kinestésica visual, ¿sí? Porque así tú le presentas al niño lo que esperas de él. El niño dentro del espectro asocia mucho mejor la experiencia concreta y visual que la auditiva, ¿no? Entonces, claro, en un pensamiento tipo verbal, yo puedo presentar una tarjeta de un gato en un pensamiento verbal y preguntar, ¿con qué empieza gato? Y el cerebro pensador verbal va a segmentar y va a decir, ¿no? Sin embargo, el cerebro pensador visual, que es como la mayoría de nuestros pequeños piensan,
lo asocia mucho mejor a una imagen, y este sonido asociado a una imagen o a una experiencia corporal puede hacer que resulte mucho mejor el aprendizaje. Entonces, ¿con qué empieza mono, no? Y asociamos cuerpo con imagen, que está aquí, ¿no? Ok. Cuerpo, imagen, palabra y sonido, ¿no? Entonces, así es como les va a ser mucho más sencillo trabajar este tipo de ejercicios, ¿sí? Entonces, lo asocio de una forma muy expresiva, lo asocio con mi imagen que voy a presentar en ese momento y asocio la palabra mo, ¿no? Entonces, así es como nuestro niño lo va a identificar. De hecho, podemos pegar o asociar las palabras con alrededor de esta primera imagen y de luego pasar a, por ejemplo, la p y asociar las palabras con p a la otra imagen, ¿no? Y así es como nuestros pequeños lo van a identificar. Sandra, una muy buena pregunta. ¿Es necesario que mi niño hable para que me dé la respuesta? Dentro del espectro, siempre vamos a priorizar el conocimiento antes de la verbalización. Entonces, yo lo puedo trabajar tranquilamente con un niño que no hable, que no me diga, empieza con pero que sí le pongo la palabra o la primera imagen, la imagen número 1, y le doy el mono, la miel y la mamá. Y le digo, ¿con qué empieza mono? Y que lo pegue, lo asocie, ¿no? Lo señale. Y así yo saber que está adquiriendo el conocimiento sin necesidad de verbalizarlo, ¿sí? Entonces, también es importante adaptarnos a las posibles respuestas. A ver, tenemos aquí algunas preguntas. Licenciada, en mi caso mi pequeño lee desde los 3 y medio. Lo que me preocupa ahora es que lee, pero ahora que tiene 5, va deprisa. Me explico. Por ejemplo, dice trayecto y mi hijo dice trayendo. Siento que le da una especie de flojera leer completamente. ¿Qué puedo hacer? Hay que trabajar estas actividades de conciencia fonológica para que empiece a reconocer los fonemas y segmentar. Yo trabajo mucho con segmentar porque este caso que nos explica Carmen, de que nuestros pequeños a veces se comen las sílabas, a veces lo dicen muy rápido o lo dicen en un tono que tal vez no se comprende al 100%, es cierto, debido a que su funcionalidad, ellos no le ven una funcionalidad al 100% al lenguaje. Es decir, yo ahorita, por ejemplo, me puedo esforzar porque ustedes me entiendan porque siento o deseo comunicar a ustedes un mensaje de la mejor forma, que es esta charla. Entonces, mi funcionalidad me va a hacer que yo me esfuerce, a pesar de estar con mis aparatos en los dientes que me han puesto, me esfuerzo porque ustedes me entiendan y me esfuerzo en decirlo de la forma más clara. Sin embargo, un niño dentro del espectro usualmente no tiene desarrollada esa funcionalidad. Entonces, no le ven el valor a clarificar el lenguaje o a que el lenguaje sea lo más claro posible. De hecho, en esa funcionalidad, ¿no? Si por ellos dijeran menos palabras, ya que les cuesta más que a nosotros expresarlas, lo dirían, ¿no? Entonces, por eso, muchos de nuestros chicos van a acortar, van a decir frases entrecortadas o frases rápidas para salir del paso, y con esos ejercicios de conciencia fonológica logramos instaurar ciertos modelos verbales para que ellos puedan tenerlos presentes. A ver, tenemos otra pregunta. De hecho, les agradezco sus preguntas y también les recuerdo que esta mentoría solo dura 1 hora, así que nos quedan más o menos 20 minutos para acabar, así que vayan haciendo todas las preguntas que tengan para poder, para que no se queden sin responder esas preguntas, ¿sí? Los niños también aprenden por medio de la lectura global y memorizan las palabras y basado a eso reconocen las palabras según las figuras que están asociadas. Sí, de hecho nosotros utilizamos, de hecho tenemos un curso de lectura global, ¿sí? Para niños dentro del espectro autismo, en el cual se explican los métodos, ya sea el sintáctico o el global, para ver cuál pueden utilizar. A veces utilizamos los dos, a veces utilizamos uno, eso dependerá de la ruta que el niño va a llevar, pero sí, nuestros niños dentro del espectro necesitan apoyar muchas veces en la lectura global
su aprendizaje. Otra pregunta, Sandra, ¿para pasar de la adquisición de un fonema a otro tengo que esperar a que lo adquiera o puedo avanzar con otro fonema? Gracias, Ivonne. Esta es una pregunta muy importante. Mira, yo aconsejo ir fonema por fonema, ¿sí? Porque a veces nuestros pequeños se pueden confundir. Me ha pasado varias veces que por adelantar un fonema, por pasar un fonema, sí siento cierta confusión en ellos cuando se mezclan. Entonces, primero hay que verificar que el primer fonema esté bien instaurado y luego vas haciendo una sumatoria. ¿A qué me refiero con una sumatoria? Empezamos con la M, ¿no? Que es el más básico, tal vez el más sencillo de adquirir, o el primero. Entonces, una vez que ya está reconocido el fonema M con estos ejercicios y con los siguientes, ya puedo sumar M más P, ¿no? Más P. Y luego, una vez que estos dos ya estén reconocidos, puedo sumar y, no sé, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, vamos a ir trabajando los sonidos de acuerdo a los fonemas, de acuerdo a la adquisición, pero yo os aconsejo verificar que los primeros estén, o sea, las bases estén bien sentadas, porque no me pasan muchas confusiones, por ejemplo, en los dictados, ¿no? A nivel de reconocimiento sí lo logran hacer, pero si no está bien instaurado, en los dictados es donde viene ya la complejidad, porque el dictado es tomar el fonema y plasmarlo, ¿no? Según lo que yo voy escuchando. Entonces, a tener en cuenta eso. Buenas noches. Mi niño es TEA regresivo, habló hasta los 3 años, solo habla mamá, papá, tiene 10 años. ¿Cómo inicio para intentar que hable o se comunique? En este caso, por la edad, yo empezaría con un sistema alternativo de comunicación, porque sí es importante generar la comunicación más que el lenguaje, ¿sí? Hay una parte en el curso que me parece que está en el primer video, es un video donde tengo una casaca jean. En esa parte del curso explico, como en la mitad del video, todo el proceso de cómo generar un sistema aumentativo alternativo. ¿Sí? Lo voy a anotar ahorita para orientar cómo llegar hasta ahí cuando acabemos nuestra clase de conciencia fonológica, ¿sí? Entonces, text. Perfecto. Muy bien, y una última pregunta vamos a leer. Mi hijita tiene 5 años, aún no aprende a leer, tiene autismo nivel 2, le cuesta juntar las sílabas de cada palabra, le cuesta hablar una oración completa. ¿Qué puedo hacer? Empezar a trabajar estos ejercicios de conciencia fonológica les va a apoyar bastante con dos cosas, como habíamos comentado. Con el lenguaje como tal, la ejecución, porque al yo procesar mejor, ejecuto mejor. Y lo segundo, con el mismo proceso que realizamos para la lectura o para la escritura, ¿no? Son dos cosas totalmente diferentes, pero que al mismo tiempo suman, ¿sí? ¿Por qué? Porque uno es el lenguaje y otro es la conciencia, ¿no? La conciencia fonológica. Entonces, con los ejercicios de conciencia, ¿sí? Yo puedo trabajar dos cosas. Primero, el reconocimiento y ejecución de los fonemas, palabras, ¿no? Por ejemplo, esto que me hablan de que el niño corta la palabra, palabras y oraciones, ¿no? ¿Por qué? Porque la conciencia fonológica habla de palabras, ¿acuerdan? Sílabas y fonemas. Entonces, la suma de varias palabras me va a dar una oración. Eso a nivel de lenguaje. Entonces, sí o sí, si nosotros practicamos conciencia fonológica, vamos a fomentar el lenguaje. De hecho, es uno de los primeros hitos en los cuales vamos a ir trabajando. Y a nivel de conciencia fonológica, voy a trabajar el reconocimiento y asociación de fonemas más grafemas. ¿Qué es un fonema? Un fonema, a ver, un ratito voy a silenciar a la persona que está hablando. Por favor, silencie su micrófono. ¿Qué es un fonema? El sonido. ¿Cómo suena?
¿Y qué es un grafema? El dibujo de ese sonido, ¿no? Entonces, yo asocio que estas tres jorobitas son este sonido. Entonces, con los ejercicios de conciencia fonológica también logramos esa asociación, ¿no? En un principio, palabras, habíamos dicho, luego sílabas y finalmente fonemas, ¿no? Que son los sonidos. Entonces, ¿esto a qué me apoya, Sandra? Esto me apoya a la lectura. Claro que sí, porque si yo leo o si yo asocio sonidos con un fonema, con un grafema, voy a poder ver que todo eso suma ma, ¿no? Y también a la escritura, porque cuando a mí me digan más entonces voy a poder escribir, asociarlo y escribirlo en un cuaderno, ¿no? Entonces, más o menos eso es como que la fuente, ¿no? Por eso la importancia, y por eso la importancia dentro del espectro, porque en un inicio hemos hablado de las dificultades que el espectro autismo como tal tiene con este ítem especial que se llama conciencia fonológica, ¿no? Entonces, probablemente, y me ha pasado, no al 100%, pero sí me ha pasado en algunas oportunidades que me dicen, Sandra, mi pequeño no habla, todavía no habla. Es porque aparte de estimular lenguaje, aparte de estimular comunicación, aparte de estimular lenguaje funcional, vocabulario, también hay que estimular el procesamiento y ejecución de los sonidos. Sandra, mi niño todavía no lee. Es porque además de la concentración, todos los procesos previos para lectura y escritura, hay que trabajar el procesamiento de lo que está ingresando para que él pueda ejecutar y completar la lectura. Entonces, sí es bastante importante y es un pilar que es necesario trabajar, ¿sí? Bueno, vamos con otro ejercicio, porque si no, no nos va a alcanzar el tiempo. Ya, entonces, para segmentar palabras en sílabas, ¿no? Usualmente, dentro de la escuela, dentro de los nidos, ¿cómo es como lo trabajamos? Cogemos una tarjeta, la tarjeta de gato, y decimos, ¿cuántas sílabas tiene gato? Gato, ¿no? Entonces el niño lo repite y lo ejecuta. Gato. Perfecto, esa es una buena idea y si mediante ese ejercicio podemos lograr un aprendizaje, genial. Pero también les propongo que segmenten las palabras en la vida real, ¿no? Como ya habíamos hablado, nuestros pequeños siempre necesitan trabajar mediante material concreto, mediante cosas que hagan y cosas que les recuerden. Y entonces yo personalmente sí cortaría, ¿no? El gato o el animal o la palabra que esté trabajando, sí la corto en dos pedazos y mediante golpes, mediante palmas, mediante pegar bolitas, mediante pintar, hago que se segmente verdaderamente, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el primer ejercicio y el segundo? En el primero yo digo gato y en el segundo digo te y queda mucho más a nivel físico, ¿no? Puedo coger su manito. Además, queda el apoyo visual de que se está separando en la palabra y además de eso queda el apoyo verbal, ¿no? En el que yo digo le, o, mo, no, ¿sí? Entonces sí es importante que el apoyo sea tanto visual, eso vamos a llevarnos el día de hoy, ¿no? Visual, kinestésico y verbal, ¿no? Visual, kinestésico y verbal. Visual, que yo veo que la palabra se separa. Kinestésico, que hago el ejercicio, incluso lo pueden hacer con el propio cuerpo, ¿no? Separa la palabra y que el niño se pare. Le-on, y lo hacen saltar. Le-on, ¿no? Tipo un mundo, ¿no? De un lado a otro. Le-on, con el cuerpo. Y también verbal, ¿no? Que quiere decir que no solo voy a esperar que mediante la imagen él lo interprete, no solo mediante el cuerpo lo interprete, sino a la vez que él hace esos, o que él le ingresan esos apoyos, yo voy a verbalizarlo para que eso se asocie a la experiencia y la próxima vez que yo le pregunte, ¿no?
cuántas sílabas tiene León, él se acuerde de esa experiencia y pueda decirme, León, tiene 2, ¿no? Entonces, básicamente es trabajar desde el pensamiento visual y desde la corporalidad para que estos aprendizajes queden, ¿no? En un principio, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo trabajamos comparar sílabas iniciales y finales? En el programa dice, la profesora, la maestra preguntará, ¿no? ¿Cuáles son los asociados? Gallo, caballo, ¿no? A ver, gallo y caballo, ¿en qué sílaba acaban? Y nuestros niños responderían, a ver, voy a silenciar. Nuestros niños responderían en yo. Ah, muy bien, vamos a comparar, ¿no? ¿Qué palabras terminan en to? Y los niños dicen gato y zapato, ¿sí? Pero para nuestros niños dentro del espectro, yo aconsejo siempre trabajar con la imagen, el apoyo visual, que a veces puede ser también la palabra, y si se dan cuenta, a propósito está pintado en rojo, para que lo puedan asociar, y adicional a eso le pueden colocar el dibujo del sonido, en este caso, ta, ¿no? Para que pueda asociar boca, escritura, porque muchos de nuestros chicos ya aprenden a leer, como lo habíamos dicho, más palabras, ¿no? Entonces, ahí ya estoy generando una adaptación para poder Bonita, ¿cómo le han trabajar puesto? mejor la conciencia fonológica. Les voy a pedir, por favor, que me apoyen con los micrófonos, ¿sí? Para poder continuar con la ponencia. Y bien, vamos con el penúltimo, o el penúltimo creo que es. Sí. Identificar sílaba inicial, ¿no? Ya aquí, si se dan cuenta, se trabaja bastante con bocas, ¿sí? Es lo que, por experiencia, usualmente funciona, ¿sí? Bocas, modelos de bocas, fotos de la boca, para que el niño pueda asociarlo con su propia ejecución y pueda sacar la conclusión, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros con la conciencia fonológica dentro del espectro? Adaptamos las estrategias para que eso sea visual, kinestésico y verbal, como hemos visto hace un rato, ¿no? Entonces, kinestésico, visual, ¿no? Yo puedo colocar aquí las 3 opciones, la G, la M y la P, ¿no? Visual. Ahora también voy a hacerlo kinestésico, ¿no? ¿Cómo suena? Ga. ¿Con qué empieza? Ga. Ah, ¿cuál es? A ver, ga, ma, pa. Y entonces, ¿con qué sílaba empieza gato? Y así es como el niño puede asociarlo mucho mejor, ¿no? Visual, kinestésico, verbal. Ya lo habíamos visto, ¿sí? Bien. Entonces, este tipo de ejercicios también me van a apoyar a identificar la sílaba inicial. Y finalmente, omitir la sílaba final. A propósito, yo he colocado el ejercicio del programa para que ustedes puedan entender que en muchos de nuestros niños estos tipos de programas no funcionan sin adaptación. Es decir, yo me puedo comprar un libro y puedo encontrar muchos ejercicios de conciencia fonológica y ahorita vamos a leer uno de ellos y van a ver que si nosotros lo llevamos a la práctica real, no nos van a funcionar al 100%. Entonces, lo que nosotros necesitamos hacer es adaptar estos ejercicios para que puedan o logren funcionar con nuestros niños con TEA. Entonces, lo voy a leer, ¿no? Para poder tener una idea. La educadora, para explicar la actividad, elige la lámina del pato y dice la palabra pato. Luego les señala a los niños que les quitará el último sonido, to, mientras muestra la lámina. Luego destaca que el sonido que queda es pa. Después continúa con la palabra mono, la nombra y le pregunta qué sonido queda si saco no. Y el niño tendría que responder mo. La educadora usa las palabras para realizar esta actividad, usa otras palabras, ¿no? Entonces, en este ejercicio estamos trabajando la parte verbal, ¿sí? Verbal. Lo que esperamos es que el niño comprenda y lo asocie.
Si nuestro niño dentro del espectro logra comprenderlo, sería genial. Entonces, seguimos con este tipo de ejercicios solo verbales. Pero si no encontramos resultados, nos tenemos que ir a la parte visual. Y la parte visual es este apoyo en el cual sucede lo que yo espero que suceda, ¿no? Por ejemplo, acá era pato, y yo le voy a quitar. ¿Y qué pasa si le quito pa? ¿No? ¿Qué queda? Entonces, en la parte visual tengo que ejecutarlo verdaderamente. Si le quito le a león, ¿qué queda? Ah, visualmente ya tengo el apoyo. ¿Sí? Y esto lo podemos hacer y al momento de sacar, ¿no? Al momento por ejemplo, pegándolo en un cuaderno, haciéndolo en el piso, que el niño salte, que el niño quite, ya estoy haciendo la parte del movimiento para que se quede grabado en su memoria o su pensamiento visual. ¿Sí? Entonces, básicamente son varios, no, ¿cuántos he puesto? Hay algunos que son en omitir y en agregar, entonces por eso podemos trabajar los dobles. Pero básicamente es identificar el fonema inicial, segmentar las palabras en sílabas, que este es uno de los más sencillos, pero que con el apoyo vamos a lograr que se dé, comparar la sílaba inicial y la sílaba final, es decir, con qué sílaba termina perro y gorro, con ro, ¿no? O con qué sílaba empieza también podemos hacer. ¿Con qué sílaba empieza mamá y mapa? Con ma, ¿no? Entonces podemos ir trabajando estos ejercicios. ¿Y con qué sílaba empieza ga? Identificar la sílaba. Este es comparar. Comparar es dos palabras que tengan la misma sílaba. Y el otro es identificar, ¿no? ¿Con qué sílaba empieza una sola palabra? ¿Con ga, con ma o con pa? Que el niño responde. Finalmente, omitir, ya este es como que lo más complejo de todo, omitir sílaba inicial y final, ¿no? Y cuando el niño logra completar hasta este ejercicio, vamos a dar por terminado el programa inicial en el cual hay conciencia fonológica, una conciencia fonológica básica, en la cual nos vamos a poder basar para poder trabajar otros aprendizajes, ¿sí? Luego vendría a trabajar el vocabulario y otras actividades mucho más complejas, pero esto es como lo básico para poder iniciar, ¿no? Si el niño logra llegar hasta omitir, quiere decir que ha dado un gran paso y dentro de nuestros chicos es bastante beneficioso para ellos. Muy bien. Tengo un niño de 3 años y 8 meses, no habla, ya debe iniciar sistema alternativo porque lleva terapia de lenguaje, pero no utilizan ese sistema alternativo de comunicación. Ahorita vamos a ver dónde pueden empezar a trabajar sobre ello, ¿no? Ese material, ¿dónde lo podemos adquirir? Yo les recomiendo que utilicen flashcards, ¿sí? Yo no, o sea, este PDF lo vamos a colgar en el curso, ¿sí? Con el video de la mentoría del día de hoy para que puedan repasarlo y este PDF para que tengan los puntos que van a trabajar. Y lo que necesitarían sería colocar o comprarse las flashcards, ¿no? De los diferentes animales, prendas de vestir, hay de verduras, frutas, para que puedan ir trabajando, ¿no? Esa sería mi recomendación. Y, ¿qué más? ¿Qué más necesitamos? Ah, y ahí vamos a ir mientras voy ingresando a la página para que vean dónde está el video, me gustaría responder un par de preguntas. Por favor, levanten la mano a aquellas personas que tienen una pregunta para yo poder ir respondiendo mientras voy ingresando a la plataforma del curso y para poder guiarlas con este tema de los sistemas aumentativos alternativos. A ver, vamos a ver quién levanta la mano. Y alguien que tenga alguna duda, ya sea sobre el curso o sobre lo que hemos visto el día de hoy. Sí, Rebeca, buenas noches, te escuchamos. Buenas noches. ¿Cómo sé que mi niño con TEA está preparado para hacer estas prácticas? O pese a que no me entiendes del inicio, debo empezar a practicar con él. ¿Qué edad tiene tu niño? 2 años y 5 Ya. meses. Entonces, si tiene 2 años, yo empezaría a trabajar con las vocales. Es básicamente los mismos ejercicios básicos, ¿sí?
y empezaría a trabajar con las vocales. Pero antes de las vocales hay una fase previa de preparación que se llama el puente comunicativo de conexión, que quiere decir que yo no voy a poder decir si el niño no me mira y no me presta atención, ¿cierto? Entonces, por más que yo diga I, O, U, si mi niño no conecta conmigo, si no me busca, si no está en predisposición a eso, yo no voy a poder enseñarle o buscar que él aprenda, por ejemplo, esos pasos de la conciencia fonológica, ¿no? Entonces, para ello, primero generas el puente de comunicación y este puente se genera con ejercicios que le den placer al niño, ¿no? Usualmente, Sandra, ¿qué ejercicio trabajamos nosotros los especialistas? Burbujas, a algunos les gusta la plastilina, a otros les gustan las cosquillas, a otros les gusta que lo chapen, a otros niños tal vez les gusta, por ejemplo, ¿no? Como hablamos en este ejemplo, les gustan los rompecabezas con el abecedario. Necesitas buscar los intereses específicos de tu niño y qué actividades les causan placer y conexión. ¿Con qué actividad él te busca para estar ahí contigo? Y mediante esas actividades practicarlas muchas veces en el día y con la mayor cantidad de personas para generar este puente en el que él conecte con las personas que desean comunicarse y pueda generar esta socialización en la cual a ti te permita empezar con los aprendizajes en general, ¿no? Más allá de la conciencia fonológica, las vocales, que por ejemplo es una recomendación que yo siempre doy, para empezar a los 2 años, más allá de eso, pues que él tenga la intención de aprender y tú le puedas enseñar diferentes cosas como habilidades sociales, palabras, vocabulario, etcétera, ¿no? Entonces, sí hay un primer paso muy importante, porque muchas veces nos saltamos ese paso y al saltarnos este paso, siempre vamos a tener la frustración, ¿no? Porque hay muchas mamitas que me dicen, no, es que yo le intenté enseñar con los pictogramas, con los cuadernos, y no me hacía caso, no me hace caso, y prefiere estar jugando con sus cosas y no llamo su atención. Entonces, sí, es verdad, eso nos puede suceder, pero para eso hay este paso previo, ¿no? De preparación y de conectar. Una vez que tú lo tengas fijado o que él te busque para estas cosas que le dan placer, que le gusta, entonces ahí puedes empezar, de repente cosquillas, le gustan las cosquillas, o le gusta a algunos niños les gusta que te escondas, otros que los agarres fuerte y le das cosquillas, entonces, le gustan las cosquillas, 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 se ríe, y ahí es donde tú empiezas, ¿no? Y el niño te mira porque está conectado con la actividad, ya puedes tú empezar a lanzar estos hitos para el aprendizaje. ¿Sí? Más o menos es así como yo lo trabajaría. Perfecto. Una consulta, ¿y dónde puedo conseguir los pictogramas, todo el material para poder empezar? ¿Tú estás matriculada en el curso de comunicación y lenguaje? Claro. Si estás Sí, matriculada es porque, sí, porque te han mandado el link. Claro. Entonces aquí, mira, en mi pantalla está el curso completo, ¿sí? Justo estábamos hablando con los participantes, me estaban preguntando ciertas cosas. Aquí primero están los videos, ¿sí? Les comento para ver en el video, vamos a abrir creo que es el video, déjame ver si es el video 1 o el video 2. En ¿sí? Entonces, quien me estaba preguntando por los PECs, por el pequeño de 10 años, cómo empiezo el sistema alternativo, porque ya tiene 3 años, 8 meses, en el video 2 del curso hay una explicación bastante clara sobre cómo trabajar estos temas, ¿sí? Y ante la pregunta de Rebeca, ¿sí? Entonces, para repetir, ustedes van a entrar a su curso, se van aquí a trabajo de clase, y el trabajo de clase está el video 1 y el video 2. En el video 2 es donde está la explicación, más o menos por la mitad, si no me equivoco. ¿Sí? Aquí hay varias mentorías que hemos colgado, y aquí abajo están los materiales del curso. Entonces, hay materiales del curso, cuaderno de comprensión, guía para trabajar, materiales parte 1. En los materiales parte 1 hay varios materiales,
por ejemplo, para el niño de 2 años, iniciar con niños 2 y 3 años, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, esto donde están los animales, las onomatopeyas te podría servir. Aquí están los pictogramas. Hay bastantes cositas para poder empezar, ¿no? Materiales parte 1, ¿no? También hay materiales parte 2. En materiales parte 2 ya hay modelos de sesiones virtuales y aquí están los pictogramas, a ver qué dice, pictogramas para trabajar sesión 2 a 3 años, ¿no? Partes del cuerpo, acá hay, por ejemplo, conciencia fonológica, algunos materiales y links también virtuales para que puedan hacer ustedes, muchos de nuestros chicos trabajan más con, por ejemplo, una tablet, una computadora, llamamos más su atención. Entonces, aquí hay algunos links de materiales virtuales para que ustedes puedan trabajar, por ejemplo, ¿no? Este de acá es, ¿qué animal es? Un perro, ¿no? Entonces puedan ir trabajando, ¿no? Con los diferentes materiales. Entonces, el curso tiene bastantes materiales completos para que ustedes puedan descargar y empezar a utilizar y trabajar, ¿no? Que es lo más importante, que creo que es por lo que ustedes se han matriculado, porque desean buscar resultados en sus niños, en sus pacientes, ¿no? Entonces, Sandrita, por eso sí, dime. Sandrita, antes de terminar, para invitar a los participantes, el día sábado tenemos un Zoom de conducta, taller Ujú. práctico, Sí, donde trataremos cómo abordar las conductas disruptivas, herramientas para poder manejar las conductas en niños con TEA y también estrategias para modificarlas, ¿no? ujú. El taller será el día sábado a las 7 de la noche, está a 25 soles. Si desean inscribirse, nos escriben para poder estar presentes el día sábado, ¿sí? Sí, claro que Y bueno, sí. ya son. Ya son las 8, nos tenemos que ir a la mentoría de estrategias sensoriales. Les dejo mis redes sociales porque por ahí a veces publico materiales, tips, algunas cosas. Por favor, síganme. Y sorteos también, ¿no? Y como les comentaba Adriana, les recomiendo que lleven estas pautas conductuales, este taller de estrategias conductuales que está muy bueno, porque el especialista que lo va a dictar tiene bastante experiencia en el trabajo conductual de niños con trastorno del espectro autista, así que no dejen de asistir y aprovechen la promoción que está ahorita justo hoy y mañana para que no se lo pierdan, ¿sí? Les mando un abrazo, muchas gracias y nos estamos encontrando en una próxima mentoría. Gracias. 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 Gracias, gracias, gracias.